de compensar los tarifazos por parte del gobierno dependiendo de cada localidad. Está con nosotros Gandini, Nicolás Gandini. ¿Fue así? ¿Es rimbombante pero tiene sustento o es un maquillaje lo que se ha planteado? Es rimbombante, pero se fue desinflando, digamos, sobre todo el anuncio de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que recordemos que fue la primera en tomar la posta y decir, bueno, vamos a reducir la carga impositiva sobre la venta o las tarifas o las facturas de gas y electricidad. La gobernadora había hablado en el caso de la electricidad de una reducción del 15%, sin embargo el día posterior, a mí me llamó mucho la atención, digamos, se conoció que en realidad este impuesto que estaba proponiendo suprimir la gobernadora, en realidad estaba activo desde enero, justamente por un pedido de la propia gobernación, y que era un impuesto que no se cobraba porque estaba frenado en la justicia, digamos. Con lo cual, la verdad, le quita mucha potencia política si vos lo que estás proponiendo es reducir un impuesto que desde enero, apenas desde enero, es decir, 2 meses, 3 meses atrás, está activo, digamos. Para eso no está cediendo. La idea de ceder algo para que el efecto de la... ¿No es obsceno eso? Es cínico, yo diría que es cínico. O sea, esa cuestión de que la gobernadora, los asesores en materia de energía le hayan propuesto, yo no sé si esto es una idea de la gobernadora o es una idea del área energética de la provincia de Buenos Aires. La idea de proponerle reducir un impuesto que no estaba vigente, que entró en vigencia en enero, es de un cinismo palpable. Mira, para que la gente lo entienda, de lo que estamos hablando es que el 15% que bajó la gobernadora hoy, el día de ayer anunció el recorte, tenía dos creaciones, en realidad dos puestas en marcha de impuestos el 3 de enero del 2018. Es decir, el 3 de enero del 2018 todos los bonaerenses comenzamos a pagar 15% más en las facturas de luz que se recortaron ayer. Es decir, no se recortó nada en este año. Este 15% que se activó en enero, se activó porque el propio gobierno de la provincia de Buenos Aires apeló ante la justicia para que ese impuesto se dé de alta. Porque cuando se va a poner en marcha la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, lo que hace es apelar la decisión que queda con efecto suspensivo. Cuando el gobierno de la provincia de Buenos Aires vuelve a apelar esta decisión con efecto suspensivo, es que el impuesto se empieza a poner en marcha. Y se le suma un anuncio que en este caso vamos a hacer... ¿O sea, estuvo en marcha en algún momento o ni siquiera llegó a estar? A partir del 3 de enero del 2018 estuvo 3 meses en marcha y ayer se dio de baja. Pero lo que digo es, no es que fue un retroceso en el esquema tarifario que venía planeando el gobierno. No, claro. Fue un recorte de un propio aumento que había hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y en el caso de la ciudad de Buenos Aires, que se anunció el 4% en el recorte... Sí, de ingresos brutos de impuesto en las tarifas de gas. De gas. En la luz en la lamparita. Claro, no tenía. 4% se bajó a 0, tiene razón la reta, pero son 4 pesos de cada 100 que pagamos los consumidores. Sí le asiste la razón, en este caso, al gobierno de la ciudad, que es, y corríjame si me estoy equivocando en algo, pero creo que no, porque hoy lo chequeé varias veces, que es el distrito que menos carga impositiva le genera a la factura de servicios públicos. Totalmente, sí. Totalmente. Sí, o sea, casi sin sentido. Yo quería, digamos, volver un poco al foco original, me parece bien que miremos estos detalles, que realmente es muy llamativo lo que hizo María Eugenia Vidal. Me parece bien que cuestionemos que hay un impuesto que se había aplicado hace unos meses y que ahora se lo saca. En realidad es un juego casi de unos meses. Ahora, yo volvería al eje central. ¿Por qué tienen que las provincias, yo diría, el orden subnacional? Porque el Estado es un Estado consolidado. El Estado son los municipios, son las provincias, es el Estado nacional. No sé desde cuándo empezamos a considerar solo al Estado como la nación. El Estado también son las provincias. Y gran parte del gasto público, del gasto social que se hace, entre otras cosas, lo hacen las provincias. Quiero recordar que las provincias tienen descentralizado el servicio de educación, de salud y gran parte de seguridad desde la década de los 90. Con lo cual, tocar la recaudación provincial es tocar en gran parte de esos servicios. Yo quería retomar lo que dijo Frigerio hoy a los gobernadores, argumentándoles que no se podía tocar el IVA a las tarifas de servicios públicos, y la verdad es que quiero retomar el argumento de Frigerio porque consolida lo que yo quiero decir paradójicamente, que si se toca el IVA a las tarifas de servicios públicos se pierden 20.000 millones de pesos. E hizo un listado: Buenos Aires pierde 4.200 millones de pesos, y puedo seguir con Córdoba, 1.800 millones de pesos, Santa Fe, 1.800... Es decir, incluso tocando el IVA también pierden las provincias. Yo creo que el foco es, de nuevo, cómo hacemos para que las empresas
bajen un poco el nivel de ansiedad para que el tarifazo sea tan veloz como las empresas pretenden y el gobierno apoya, en lugar de que las provincias sean las que tengan que, con recursos, poder financiar este tarifazo. Regresamos a charlar con distintos legisladores. Tomamos nuevamente contacto con Nicolás Munafó. Gracias, Luciana. Bueno, seguimos escuchando voces aquí en la Cámara de Diputados luego de haber finalizado esta sesión especial donde, reiteramos, no se pudo aprobar ninguno de los 29 proyectos que impedían o volver atrás con el tarifazo o que no se sigan aumentando las tarifas. En este caso estamos con la diputada Graciela Camaño. Diputada, buenas tardes. Bueno, no sé cómo termina su cumpleaños hoy, contenta, triste, digo, por lo que pasó hoy en la sesión, con este impedimento quizás del oficialismo de poder aprobar alguno de los proyectos. En realidad yo creo que en algún momento le vamos a torcer el brazo a esta estrategia de buscar diferentes argumentos para estar hablando de otro tema que no es el tema fundamental por el que venimos y por el cual tenemos presentado casi cerca de 30 proyectos entre todos los diputados de la oposición. Hay un problema. Se han incrementado las tarifas en un proceso irregular, porque esto lo venimos planteando hace 3 años. Cuando reclamamos allá por el 2016, advertimos que en 17 días este gobierno resolvió el tarifario. Quiere decir que toda la línea de funcionarios, que son los que saben en los organismos públicos, ni siquiera opinó. Había una estrategia que se trajo y se puso en marcha, llevándose por delante las audiencias públicas, llevándose por delante incluso lo que se expresó en las audiencias públicas, y aplicaron tarifas que son irracionales, que no tienen un nivel de progresividad que permita que los ingresos ciudadanos tengan un correlato con el tarifario que se impone. Y entonces los servicios públicos, que son una parte muy delicada del presupuesto familiar y empresarial, sufren estos ajustes que te dejan afuera del uso, porque cuando vos no pagás, no tenés. Es así de sencillo. ¿Qué advertimos en el mientras tanto? Y bueno, en el mientras tanto advertimos que los grandes beneficiados siguen siendo los empresarios del sector. Y esto se ve claramente, hoy el diputado Grandinetti lo manifestó en el recinto, cuando uno mira las ganancias de las empresas. Claramente las empresas de energía, en sus diferentes modalidades, son las que más ganaron hasta ahora. Y lo que ellos ganaron, lo sacaron del bolsillo de las familias, de las empresas, del comercio, o sea, de toda la gente que hoy está desesperada viendo la imposibilidad del pago de las tarifas. Y de esto queremos hablar. No queremos entretenernos en la charla de si el impuesto provincial, municipal. No queremos entrar en esa discusión. Hay que hablar de tarifas y de eso tiene que hablar la política nacional. Y no haber dado quórum ayer en la Comisión de Presupuesto o no haber firmado dictamen, es un poco esto usted lo que dice, las vueltas del gobierno de hablar de otra cosa para dilatar un poco más la cuestión de lo que usted dice, hablar de las tarifas y cómo repercute en el bolsillo de la gente. La estrategia del gobierno es clara. La semana pasada, cuando estuvimos a un diputado de lograr el número y la maniobra de alguien de Filo Cambiemos lo impidió, ellos dijeron que la solución eran las cuotas, o sea, estaban hablando de tarifas. Bueno, en el camino se dieron cuenta que si no fuera por la tragedia parece una comedia, un sainete mal habido. Es decirle a la gente que tiene que afrontar boletas de la envergadura de las que se afrontan por estos días, de que le van a dar cuota y le van a cobrar intereses, es un chiste de mal gusto. Tras cartón avanzan con esto de intentar tirar la pelota afuera y que empecemos a discutir los impuestos provinciales. Miren, los impuestos provinciales no se discuten en este marco y hace muy poco tiempo discutimos
el programa en materia de impuesto de Cambiemos, que dicho sea paso no tiene nada de progresista. Así que no queremos discutir impuestos, lo que queremos discutir es tarifas. Queremos discutir tarifa social, queremos discutir el control de las empresas, queremos discutir ver la manera en la que ponemos un techo y de ese techo no se mueve. Porque lo otro que ocurre es que es tal el descontrol que muchas facturas aparecen con montos que no se pueden explicar ni siquiera en el tarifario que fijó el gobierno. Cuando un usuario aparece con ese tipo de factura desmedida es porque los funcionarios no controlaron y es porque no se controlan entre ellos. El Ministerio de Energía está ocupado por un accionista de una empresa de energía y de una empresa extranjera de energía. Y los órganos de control han sido ocupados y acá han venido funcionarios que nos han dicho a nosotros en la cara qué intereses representaban. Representaban los intereses de las empresas que los pusieron. Entonces el problema que tenemos es de raíz, es de fondo. Acá gobiernan los que tienen intereses en el sector energético. Por eso el empecinamiento en no querer tratar el tema y en buscar todo tipo de artilugios. Hoy, por ejemplo, el artilugio fue venir a la sesión, no esconderse atrás de la cortina porque la foto no da Cambiemos, es una foto antigua. Entonces se sentaron y votaron negativamente todos los proyectos. O sea, se sentaron a impedir que se pueda tratar uno de los 29 proyectos que estaban en el temario. Pero vamos a seguir insistiendo. Tenemos el dictamen de la Comisión de Obras Públicas y de la Comisión de Defensa de la Competencia. Y dentro de un mes ya no necesitamos más a la Comisión de Presupuesto porque el reglamento nos posibilita ir al recinto sin necesidad de que la Comisión de Presupuesto nos obstruya el funcionamiento, más allá de que el presidente de la Comisión ha dicho y se ha comprometido el miércoles que viene empezar a tratar el tema en la Comisión de Presupuesto. Los escucha, compañero, la diputada Camaño. Camaño, Iván Jagroski la saluda, buenas tardes. ¿Estas iniciativas parlamentarias pueden ser un ensayo de cara al año que viene en términos de arquitectura electoral o me estoy aventurando demasiado? No, mire, nosotros en lo que estamos pensando hoy es en ver de qué manera resolvemos el problema de las tarifas. Toda la oposición está en la posición de obligar a que el Poder Ejecutivo revea este tema. Y ese es el compromiso que tenemos. ¿Por qué cree que el gobierno no escucha? Porque son los dueños de las empresas. Es así de clarito. Hoy lo dijimos claramente en el recinto. Es más, el presidente mismo cuando vino aquí a la Asamblea Legislativa nos comentó de que el sector que más inversiones iba a poner en el país era el sector energético. O sea que se nota que es un buen negocio. Claro, es un buen negocio para un grupo minúsculo y es un muy mal negocio para los ciudadanos. Camaño, la saluda Luciana Rubinska. Le quiero consultar en esta tesitura que tiene el gobierno, que usted marca a la perfección, intransigente, al menos para la apertura de cierta discusión dentro del ámbito del Congreso. ¿Qué queda por hacer? Seguir insistiendo. Nosotros vamos a seguir insistiendo, porque el problema no está resuelto, porque hay mucha disconformidad social y porque entendemos que es un tema que tenemos que obligarlos a que se discuta. Diputada, ¿cómo le va? Nicolás Nosotros Gandini, vamos a seguir insistiendo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. A ver, concretamente, digamos, el proyecto de Argentina Federal, que me parece de los más consistentes que he leído, digamos, ¿podemos resumirlo para que la gente entienda qué es lo que ustedes están proponiendo, digamos, tanto Argentina Federal con el Frente Renovador? Sí, son 4 capítulos, uno que está referido al tema del IVA en las tarifas. El IVA va del 21 al 27 y cuando se aumentan las tarifas aumenta la recaudación del IVA. El otro capítulo se refiere a ponerle un techo al incremento que se ha dado desde noviembre hasta aquí. Eso tiene que tener un correlato con los ingresos. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la Constitución reformada en el año 94, cuando habla de los derechos de los usuarios y consumidores, la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley de Regulación
del gas, que es el único marco regulatorio que tenemos en la República Argentina, y que en realidad deberíamos estar discutiendo este tipo de cosas y no discutiendo constantemente el abuso que ha cometido el gobierno con las tarifas. Pero, a ver, los marcos regulatorios también establecen este tipo de criterios. Y por una cuestión muy sencilla, usted no puede imponerle obligaciones tarifarias a la población que sean exacciones a sus ingresos. Eso no se puede hacer, lo tiene dicho la Corte y le reitero, la Constitución y las normas. El Código Civil. Diputada, digamos, para darle un horizonte de futuro a esta discusión, que un poco es lo que le preguntaba a mi compañera Luciana Rubizka hace instantes. Cuando usted conversa con diputados de Cambiemos, y no le estoy pidiendo que cuente alguna infidencia, pero en líneas generales, ¿entienden el reclamo de la gente? ¿Entienden la denuncia opositora sobre la irracionalidad de las tarifas o no? ¿O bancan la propuesta del Ejecutivo? Yo me remito a las opiniones públicas. La diputada Carrió, que hoy estuvo ausente, dijo que la gente la paraba en la calle con el tema de las tarifas y que había que resolverlo. Ahora, la resolución que ella aceptó es las cuotas con intereses, o sea, el colmo del absurdo. Sí, también la Unión Cívica Radical está disconforme y de hecho ha habido hace poco tiempo una queja muy grande respecto a la privatización de Transener. ¿Le cree? O sea, todos los negocios de Transener. No, le preguntaba todos los negocios... si le cree la oposición, la crítica a la coalición cívica y a la Unión Cívica Radical, o si cree que son tensiones propias del poder interno de Cambiemos. No conozco tanto la interna de Cambiemos, de todos modos estamos acostumbrados a ver que en Cambiemos uno dice una cosa y otro dice la otra y se hace lo que el presidente quiere o los ministros quieren. Entonces como que se tiende a justificar corriendo por izquierda. Bueno, ahora no hay posibilidades de correrse de esta discusión. No vamos a dar la posibilidad de correrse de la discusión. Se tiene que poder venir a discutir y los diputados tienen que fijar sus posiciones. Porque cuando fueron elegidos para la búsqueda del bien común y para representar el pueblo. No fueron elegidos para representar las provincias. Más allá de que en el Ministerio de Energía estén los representantes de las empresas, los diputados representan el pueblo. Tienen que venir a discutir. Diputada, gracias, como siempre. Gracias, muy amable. Vamos a regresar, por supuesto, para escuchar otras voces. No hay debate, no hay posibilidad de analizar distintos proyectos y esto sigue generando, creo que un dolor profundo en todos los ciudadanos que de verdad no pueden pagar las tarifas. Pero ¿sabes qué me parece interesante, Luciana? Que a partir de este tipo de debates o sesiones especiales se empieza a discutir el tema desde otras ópticas, se introducen categorías como... si se puede, razonabilidad, si es justo, o sea, esa es la discusión que me parece que vale la pena, equidad distributiva, digamos. Si se da ese tipo de discusión, sobre todo en la oposición, seguramente ahí van a empezar a aparecer alternativas, soluciones creativas, porque lo que hay que hacer con este tema es discutirlo a fondo, digamos. ¿De dónde sale la plata? Que no. Pero en la medida que se discute solamente con categorías por ahí, si son subsidios, si no son subsidios, si las tarifas... Por eso, bueno, pero en algún punto que la oposición empiece a trazar este tipo de discusiones, te eleva, digamos. Yo coincido en eso y creo que pondría copy-paste copiar y pegar a la opinión que por lo menos yo vertí, odio la autorreferencia y la opinión sin información, pero que vertimos la semana pasada acá en virtud de que fue otra derrota institucional de la oposición, si se permite ese término, y un triunfo político que permite que... Claro. A esta hora, y seguramente en la continuidad de la programación de C5N, estemos discutiendo ya no solamente categorías estancas como retrotraer el tarifazo o todo está carísimo, no se puede pagar, sino que además empiezan a aparecer en la agenda, no que no existieran, en la agenda pública, proyectos que son absolutamente razonables para que el gobierno escuche. Lo que pasa es que, como el de Argentina Federal, por ejemplo, lo que pasa es que hoy yo leía, por ejemplo, a alguien insospechado, me parece, de tener vínculos rotos con el oficialismo, como una de las plumas más importantes del diario de la Nación, que es Joaquín Morales. Joaquín Morales le decía hoy, Macri es el más duro
Macri es el jefe del ala dura del gobierno. Y es lo que venimos diciendo acá hace 2 años, y que se lo pregunté a Nicolás Gandini la semana pasada, que es ¿por qué si Aranguren le llevó 3 proyectos, que imagino que no serían la quintesencia de la piedra angular de la equidad distributiva de la Argentina, Macri eligió uno que no estaba y que era aún más duro? Pero yo te digo algo, en algo diciendo, el gran impulsor de que en la agenda política y de los medios de comunicación esté el tema del tarifazo es la gente. Es la gente que se expresó y que se unió en un lugar realmente de necesidad para pedir una solución o algún paliativo, o llamarlo como quieras, porque no se puede pagar. La gente que se expresó en las calles, en su momento hubo, si querés, una derrota en ese sentido de la sociedad con el sistema previsional, pero evidentemente ahora lo que hace la oposición es tomar este reclamo y llevarlo, intentar que se debata en el Congreso, Julián. Sí, yo quiero agregar una beta económica a esta discusión de por qué no discutimos los gradientes, ¿no? Subsidio sí, subsidio no, como 2 extremos, claramente no ayuda. Y de hecho, digamos, al menos mi posición nunca ha sido subsidiemos todo y al extremo y que el Estado se funda, porque me parece que claramente no va camino a resolver mucho y además verdaderamente tenemos un problema de déficit fiscal. Ahora, si en términos económicos uno piensa que los subsidios son parte de un salario indirecto, esto es una definición muy interesante, digo, además del salario por mes que reciben los argentinos, las argentinas, uno tiene una cuota de apoyo de parte del Estado, ya sea en subsidio de transporte, ya sea en gas, en luz, en electricidad, que le permite un ingreso más, por eso se llama indirecto, y eso después reactiva el consumo, y eso después reactiva la economía, porque hace 2 años que la economía, digo, cayó en un pozo y está recuperando, pero hace 2 años que entonces no crecemos, que estamos estancados. Si uno mete la discusión de los subsidios y de la falta de plata de la gente, porque no llega a fin de mes, con la caída del consumo, que es sistemática, lo dicen consultoras como Kantar World Panel, bueno, me parece que quizás hasta le podemos dar una vuelta de tuerca económica y abandonar los absolutismos en algún punto, como la discusión del aborto. Basta de si estamos a favor o en contra, miremos los problemas reales. Los problemas reales es que la gente no tiene plata. Y la verdad es que los subsidios funcionan también para reactivar la economía. Desde ese punto de vista, a mí me parecería interesante dar la discusión en el Congreso, como bien decían los dos. Mira, es tan interesante lo que decía Julia, que me recordó algo que dijo Susana Torrado, una socióloga muy destacada, claro, que de hecho, si yo mal no recuerdo, y perdón si estoy cometiendo un error, es la científica a la que Cavallo mandó a lavar los platos en su momento. Es ella, ¿verdad? Sí. Bueno, yo la he estudiado en la universidad. Que decía, en una nota del diario Clarín, que la pueden buscar, decía, lo que se subsidia, habla de los subsidios en general, yo creo que en ese caso el subsidio al transporte, pero sirve como marco conceptual. Lo que se subsidia no es el bolsillo de los pobres, decía Susana Torrado, lo que se subsidia es la posibilidad de que los empresarios y los gobiernos cuenten en sus lugares de trabajo con la mano de obra necesaria para el desempeño de sus actividades, es decir, lo que se subsidia es el desplazamiento laboral indispensable para mantener la actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una posición. Yo reitero lo que digo siempre sobre este tema. Es un tema demasiado técnico como para que yo me mande a dar sentencias. Pero me parece que las distintas posturas contribuyen, como en el caso del aborto, para que la discusión se complejice y se enriquezca y no se discuta con dogmatismos y con absolutismos. Teorías y análisis de este lado, pero para la persona que no llega a fin de mes y que no puede pagar la factura, las redes sociales también es una vía de expresión, Maurito.